Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas, donde exploramos las sombras del poder, el dinero y la historia. Empecemos. En una sala sin ventanas, un hombre levantó la mano y cambió el destino del periodismo estadounidense. Era junio de 1933. El país sangraba por la Gran Depresión. Los bancos cerraban, las familias perdían sus casas y el hambre caminaba por las calles como un fantasma cotidiano. En ese contexto de derrota, Eugene Meyer, un banquero judío de origen alemán, se preparaba para hacer algo que todos consideraban una locura. Iba a comprar un periódico. Pero no cualquier periódico. Iba a comprar el Washington Post, un diario moribundo que apenas vendía 50.000 ejemplares al día y acumulaba pérdidas como si fueran su única especialidad. La subasta era silenciosa, casi fúnebre. Los pocos asistentes observaban con curiosidad a ese hombre que parecía decidido a tirar su fortuna por la ventana. ¿Qué veía Eugene en aquellas páginas manchadas de tinta y desesperación? ¿Qué tipo de visión permite ver un imperio donde otros solo ven escombros? Cuando su oferta fue aceptada, pagó $825.000, una fortuna en aquellos tiempos. Sus amigos lo llamaron para advertirle que había cometido un error. Sus socios le dijeron que jamás recuperaría su inversión. Pero Eugene Meyer no estaba comprando un negocio. Estaba comprando una idea. Y esa idea tenía un nombre tan simple como poderoso: verdad. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Eugene Meyer había nacido en Los Ángeles en 1875, hijo de inmigrantes judíos que habían llegado a Estados Unidos buscando lo que todos buscaban: una oportunidad. Su padre, Mark Eugene Meyer, era un comerciante de origen francés que se había establecido en California durante la fiebre del oro. No encontró oro en las montañas, pero sí en el comercio. Construyó una fortuna modesta que le permitió darle a su hijo la mejor educación posible. Eugene creció rodeado de libros, ideas y conversaciones sobre finanzas. Desde joven mostró un talento natural para entender los números y los mercados. A los 16 años ingresó a Yale, donde se graduó con honores. Pero su verdadera educación comenzó cuando entró al mundo de Wall Street. Allí descubrió que el dinero no era solo un medio, sino un lenguaje, un idioma que hablaban los poderosos y que determinaba el destino de naciones enteras. En pocos años, Eugene se convirtió en uno de los financieros más respetados de Nueva York. Fundó su propia firma de inversiones y acumuló una fortuna considerable. Pero a diferencia de muchos de sus colegas, Eugene nunca adoró el dinero por sí mismo. Lo veía como una herramienta, una forma de construir algo más grande. Y cuando el país entró en la Primera Guerra Mundial, puso esa herramienta al servicio de la nación. Trabajó en el gobierno, ayudando a financiar el esfuerzo bélico. Más tarde, durante la Gran Depresión, fue nombrado presidente de la Reserva Federal. En ese cargo, intentó salvar al país de la bancarrota total. Pero la crisis era demasiado grande. Los políticos no escuchaban, los banqueros huían. Y Eugene se dio cuenta de algo fundamental. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar conciencia. Y sin conciencia, una sociedad se desmorona. Fue entonces cuando comprendió que necesitaba algo más que números. Necesitaba una voz, una plataforma desde la cual pudiera hablar, cuestionar y construir. Necesitaba un periódico. El Washington Post, en ese momento, era una sombra de lo que alguna vez había sido. Fundado en 1877, había conocido días mejores, pero décadas de mala gestión, dueños indiferentes y crisis económicas lo habían llevado al borde del colapso. Cuando Eugene lo compró, el edificio olía a humedad y derrota. Las rotativas chirriaban como animales heridos. Los periodistas trabajaban con salarios miserables y sin esperanza.
Muchos pensaron que el nuevo dueño cerraría el periódico en cuestión de meses. Pero Eugene tenía otros planes. No buscaba ganancias inmediatas, buscaba influencia moral. Declaró algo que sonó revolucionario en su época. El deber del periódico es con los lectores, no con los anunciantes ni con los políticos. En una era donde los medios de comunicación eran juguetes de magnates y herramientas de propaganda, aquella declaración era casi subversiva. ¿Cómo se sostiene un principio así cuando el mundo entero conspira contra él? Durante años, Eugene perdió dinero, mucho dinero. Cada mes, las pérdidas se acumulaban, pero él no se rindió. Invirtió en mejores periodistas, en mejores equipos, en mejores historias. Lentamente, el Post comenzó a respirar. Sus páginas se llenaron de investigaciones rigurosas, editoriales valientes y reportajes que incomodaban a los poderosos. Washington, la ciudad del poder político, empezó a prestar atención. Los senadores leían el Post en sus desayunos. Los presidentes lo comentaban en sus reuniones. El periódico dejó de ser un actor secundario para convertirse en una voz que no podía ignorarse. Pero Eugene sabía que construir una institución no era suficiente. Necesitaba asegurar su continuidad. Necesitaba un heredero. Tenía un hijo, pero no lo consideraba apto para dirigir el periódico. En cambio, vio algo especial en su yerno. Un joven brillante, carismático y ambicioso que se había casado con su hija Catherine. Su nombre era Philip Graham y parecía la elección perfecta. Philip había nacido en Dakota del Sur en 1915. Su infancia fue difícil. Su padre era un ingeniero alcohólico que apenas podía sostener a su familia. Philip creció viendo cómo el alcohol destruía a un hombre desde adentro. Tal vez por eso desarrolló una obsesión por el éxito. Quería ser todo lo que su padre no había sido: poderoso, respetado, influyente. Estudió en Harvard, donde destacó por su inteligencia afilada y su capacidad de persuasión. Era el tipo de persona que iluminaba una habitación con su sola presencia. Hablaba con una confianza que rozaba la arrogancia, pero que resultaba magnética. Todos querían estar cerca de él. Todos querían su aprobación. Cuando conoció a Catherine Meyer, hija de Eugene, fue un flechazo. Ella era tímida, insegura, acostumbrada a vivir en las sombras de su brillante familia. Él era todo lo contrario. La cortejó con una intensidad que la abrumó. Se casaron en 1940. Y aunque Catherine lo amaba profundamente, desde el principio sintió que vivía en su sombra. Philip era el sol. Ella, apenas una luna que reflejaba su luz. Cuando Eugene decidió entregarle el control del Washington Post a Philip en 1946, nadie se sorprendió. Philip tenía 31 años y todo el mundo a sus pies. Asumió el cargo con una energía desbordante. Bajo su mando, el periódico floreció como nunca antes. Compró competidores, expandió la distribución, aumentó las ventas, convirtió al Post en un jugador nacional. Pero había algo en Philip que pocas personas veían. Detrás de esa fachada perfecta, detrás de esa sonrisa encantadora, se escondía un abismo. Philip sufría de lo que en esa época llamaban depresión maníaca. Hoy lo conocemos como trastorno bipolar. En sus fases maníacas, era imparable, lleno de ideas, proyectos imposibles, sueños grandiosos. Trabajaba sin dormir, hablaba sin parar, tomaba decisiones arriesgadas que a veces funcionaban y a veces no. Pero cuando llegaban las fases depresivas, se convertía en un extraño. Se encerraba en su oficina durante días, bebía en silencio, lloraba sin razón aparente, y Catherine, su esposa, soportaba todo con una devoción que desafiaba el entendimiento. Lo protegía del mundo, ocultaba sus episodios, inventaba excusas cuando no podía asistir a reuniones importantes. Se convirtió en su guardiana silenciosa, sacrificando su propia identidad para sostenerlo. ¿Cuánto puede soportar un alma antes de quebrarse? ¿Cuántas veces puede una persona ponerse de pie después de ser derribada por el mismo amor que la sostiene? Con el tiempo, la enfermedad de Philip se volvió imposible de ocultar. Sus arrebatos comenzaron a ser comentados en los círculos del poder.
En una ocasión, durante una cena con funcionarios del gobierno, Philip empezó a gritar acusaciones incoherentes contra sus propios editores. Catherine tuvo que sacarlo del lugar mientras todos observaban en silencio. Tolopust, humillación era constante, pero ella no se rendía, lo amaba, o tal vez ya no sabía cómo dejar de amarlo. Entonces llegó el episodio que lo cambió todo. En 1963, durante uno de sus periodos maníacos, Philip conoció a una joven periodista llamada Robin Webb. Se enamoró con la fuerza irracional de quien ya no puede controlar sus emociones. Anunció públicamente que dejaría a Catherine, que se divorciaría, que cambiaría su testamento para dejarle el periódico a Robin. La noticia cayó como una bomba en Washington. Los amigos de la familia intentaron intervenir. Los abogados buscaron soluciones legales, pero Philip estaba decidido. O eso parecía. Catherine, devastada, no respondió con rabia. No buscó venganza, solo esperó. Esperó a que la tormenta pasara, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, la tormenta no pasó. Una tarde de agosto de 1963, Philip Graham tomó una escopeta en su granja familiar de Method, Virginia, y puso fin a su vida. Tenía 48 años. El disparo no solo apagó su voz, apagó el mundo que Catherine conocía. ¿Qué hace una persona cuando el suelo desaparece bajo sus pies? ¿Cómo se sobrevive al vacío? Catherine no tuvo tiempo de responder esas preguntas. De repente, el periódico que había sido el orgullo de su familia era suyo, no por ambición, sino por destino. El testamento que su padre había redactado años atrás lo dejaba claro. Si Philip moría, las acciones del Post pasarían directamente a su esposa. Nadie lo había planeado así, pero así ocurrió. A los 46 años, Catherine Graham, una mujer que nunca había creído tener el temple de un líder, se convirtió en la dueña de una de las corporaciones mediáticas más influyentes del país. Y el mundo de los negocios, dominado completamente por hombres, la recibió con una mezcla de condescendencia y desprecio. Las primeras reuniones fueron humillantes. Los hombres que habían trabajado con su padre y con su esposo la trataban como si fuera una niña jugando a los negocios. La interrumpían constantemente. Le explicaban conceptos básicos como si no entendiera nada. La llamaban por su nombre de pila, mientras ellos exigían ser tratados con títulos formales. Catherine temblaba en cada junta directiva. Tenía que esconder las manos debajo de la mesa para que nadie notara su nerviosismo. Había noches en que lloraba sola en su casa, convencida de que arruinaría todo lo que su familia había construido. Pero cada mañana regresaba. Se sentaba en la silla que había sido de su esposo y escuchaba. Leía todo lo que caía en sus manos. Aprendió de los números, de las estrategias, de las personas y, sobre todo, aprendió a confiar en su propio juicio. Uno de sus mayores aliados fue Fritz Beebe, un abogado de la familia y presidente de la Junta. Él no la trató como una viuda incapaz, sino como una líder en formación. Le enseñó sin condescendencia, la escuchó sin interrumpirla, y le recordó que la voz que temía usar era en realidad su mayor poder. Con el tiempo, Catherine comenzó a transformarse. La mujer insegura se convirtió en una fuerza silenciosa. Organizaba cenas en su casa de Georgetown, donde reunía a periodistas, políticos y empresarios. Usaba su elegancia no como adorno, sino como estrategia. Cada conversación era una clase, cada encuentro un paso más hacia su consolidación como líder. Pero el momento que definiría su destino aún no había llegado. Necesitaba un editor, alguien que pudiera llevar al Post a la grandeza periodística. Y lo encontró en Ben Bradlee, un periodista audaz, irreverente, con una pasión por la verdad que rozaba la obsesión. Muchos consideraron la elección de Bradlee una locura. Decían que era demasiado impulsivo, demasiado arriesgado. Pero Catherine vio en él algo que los demás no vieron, un reflejo del fuego que ella misma estaba comenzando a reconocer en su interior. Juntos formaron una dupla que cambiaría la historia del periodismo. Él era la chispa, ella el pulso, él empujaba los límites, ella sostenía la estructura.
Bajo su mando, el Washington Post dejó de ser un periódico respetable para convertirse en una voz imposible de ignorar. Pero antes de enfrentarse al escándalo que los haría inmortales, Catherine tuvo que tomar la decisión más arriesgada de su vida. Era 1971. La guerra de Vietnam había dividido al país. Miles de jóvenes morían en una guerra que nadie entendía. El gobierno intentaba ocultar la magnitud de su engaño. Entonces, un día, el New York Times publicó una serie de artículos basados en documentos secretos del Pentágono. Esos documentos revelaban cómo varias administraciones presidenciales habían mentido deliberadamente sobre la guerra. Fue un terremoto político, pero el gobierno respondió con fuerza. Logró detener la publicación del Times mediante una orden judicial. La censura había caído sobre la prensa más importante del país. ¿Qué haría el Washington Post? Cuando los reporteros del Post consiguieron su propia copia de los documentos, Catherine se enfrentó a una decisión imposible. Si publicaba, podía perderlo todo: su empresa, su fortuna, su libertad. El periódico estaba a punto de salir a bolsa. Los abogados le advirtieron que publicar podría destruir la oferta pública y arruinarlos financieramente. Los asesores le rogaron que no arriesgara todo lo que habían construido. Los políticos la amenazaron. Y en medio de todo estaba ella, sola, con el teléfono en la mano. ¿Qué pesa más, la seguridad o la verdad? La llamada con Ben Bradlee y sus editores fue tensa. Todos esperaban su respuesta. Catherine recordó las palabras de su padre, aquel principio que había definido su vida sin que ella lo supiera. El deber de un periódico es con sus lectores. Entonces, respiró profundo y dijo dos palabras que cambiarían la historia. «Vamos, publiquemos». Esa simple frase redefinió el periodismo estadounidense. El Washington Post desafió al gobierno y el caso llegó a la Corte Suprema. La tensión era insoportable. Si perdían, Catherine podía ir a prisión. El periódico podía desaparecer. Pero la Corte falló a favor de la prensa. Reafirmó que la libertad de información era esencial para la democracia. El Post sobrevivió. Y Catherine Graham había demostrado que tenía más valor que todos los hombres que la habían subestimado. Pero la victoria de los papeles del Pentágono fue apenas el inicio. En los meses siguientes, un escándalo silencioso comenzó a crecer desde una oficina en el complejo Watergate. Nadie imaginaba que un simple robo nocturno desencadenaría la caída de un presidente. Fue una madrugada de junio de 1972. Un guardia de seguridad del complejo Watergate notó algo extraño. Una puerta tenía un trozo de cinta adhesiva que mantenía el pestillo abierto. Lo retiró sin pensar demasiado. Pero al regresar, encontró la cinta nuevamente en el mismo lugar. Llamó a la policía. Lo que parecía un simple robo se transformó en el mayor escándalo político del siglo XX. 5 hombres fueron arrestados dentro de las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Llevaban equipos de escucha sofisticados y cámaras ocultas. Nadie entendía qué hacían allí, ni quién los había enviado. La mayoría de los medios trataron el incidente como una curiosidad menor. Pero en la redacción del Washington Post, 2 jóvenes reporteros sintieron que algo no encajaba. Bob Woodward y Carl Bernstein eran periodistas ambiciosos, hambrientos de una gran historia. Woodward era metódico, reservado, con contactos en el gobierno. Bernstein era caótico, intuitivo, con un instinto para detectar mentiras. Juntos formaban un equipo improbable pero efectivo. Comenzaron a investigar. Al principio, las puertas se cerraban. Las llamadas no eran devueltas, pero poco a poco, cada hilo revelaba otro. Woodward encontró una nota con un nombre y 2 letras misteriosas: W. House, Casa Blanca. Bernstein rastreó cheques, cuentas bancarias, conexiones financieras. Lo que descubrieron era impensable. El dinero para el robo provenía del comité que recaudaba fondos para la reelección del presidente Richard Nixon. El escándalo alcanzaba la oficina oval. La Casa Blanca negó todo. El portavoz presidencial llamó al caso un robo de tercera categoría. Los grandes medios no querían arriesgar su relación con el poder,
Pero Katharine Graham no ordenó detener la investigación, ni una sola vez. Sabía que los ataques llegarían, y llegaron con fuerza. El gobierno presionó a los anunciantes del Post. Amenazó con retirar licencias de televisión de las estaciones que la familia Graham poseía. El fiscal general John Mitchell profirió amenazas personales contra Katharine. Le dijo que se arrepentiría si el periódico seguía publicando, pero ella no retrocedió. Sostuvo a su equipo, confió en sus editores, permitió que la historia siguiera su curso. Mientras tanto, Woodward y Bernstein se convirtieron en obsesos de la verdad. Dormían poco. Llamaban a decenas de fuentes cada noche. Seguían rastros mínimos. Una fuente anónima los guiaba con frases enigmáticas, siempre desde las sombras. Les dijo 3 palabras que se volverían eternas. Sigan el dinero. Y el dinero los llevó directo al corazón del poder. Cada artículo era una bomba. Cada publicación acercaba la verdad a la superficie. La presión sobre el Post crecía cada día. Los enemigos de Katharine intentaban aislarla, hacerla dudar. ¿Cómo seguir adelante cuando todo el sistema conspira para destruirte? Graham sabía que no podía flaquear. Había heredado una empresa, sí, pero ahora llevaba una causa. Su fortaleza ya no provenía del apellido, sino de la convicción. Cuando las pruebas se acumularon, los tribunales comenzaron a actuar. El Senado convocó audiencias. La televisión transmitió en directo confesiones que estremecieron al país. Uno a uno, los hombres de Nixon comenzaron a hablar. La red de mentiras se desmoronó como una estructura podrida. Finalmente, cuando se reveló que el propio presidente había grabado en secreto todas sus conversaciones en la oficina oval, no hubo marcha atrás. El 9 de agosto de 1974, Richard Nixon presentó su renuncia. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente abandonaba el cargo por un escándalo descubierto por periodistas. En la sala de redacción del Washington Post no hubo aplausos, solo un silencio cargado de significado. Habían cumplido su deber. Katharine Graham caminó entre los escritorios, saludando a los reporteros exhaustos. No pronunció discursos ni reclamó gloria, solo dijo: «Hicimos lo correcto». Esa frase se convirtió en el credo de toda una generación de periodistas. Durante los años siguientes, el Post vivió su época dorada. Ganó premios, aumentó su influencia, consolidó su reputación como el guardián más firme de la democracia. Pero Katharine sabía que la gloria no es eterna. Los tiempos cambian y los desafíos también. A medida que envejecía, comenzó a pensar en el futuro. ¿Qué sería del periódico cuando ella ya no estuviera? Su hijo Donald Graham era un hombre distinto a su abuelo y a su padre. No tenía el magnetismo de Philip ni la audacia de Eugene. Era reservado, reflexivo, prudente. Había servido en el ejército y trabajado como policía antes de incorporarse al periódico. Su humildad contrastaba con el aura de poder que había rodeado a la familia durante generaciones. Katharine lo preparó con paciencia, sin imponerle el peso del apellido. Le enseñó lo esencial, que la verdad no es rentable, pero sí necesaria. Cuando él finalmente asumió el liderazgo en 1993, el mundo ya había cambiado. La televisión se había convertido en el nuevo imperio de la información. Las audiencias buscaban imágenes, no palabras. Y luego llegó algo más grande, invisible pero devastador: Internet. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Al principio, Internet parecía un juego, una curiosidad tecnológica. Nadie imaginó que destruiría los cimientos de los periódicos más poderosos del mundo. Los anuncios clasificados, la base económica del periodismo, desaparecieron de la noche a la mañana. Los lectores dejaron de pagar por las noticias. Podían obtenerlas gratis en miles de sitios web. Y de repente, el Post, que había sobrevivido a guerras, presidentes y crisis económicas, comenzó a perder dinero año tras año.
Donald Graham intentó resistir. Invirtió en tecnología, lanzó un sitio web, contrató editores digitales, pero nada bastaba. Los ingresos caían, los despidos se acumulaban, la empresa familiar se desangraba lentamente. La misma pregunta que su bisabuelo enfrentó décadas atrás volvió a aparecer. ¿Qué vale más, la tradición o la supervivencia? Donald comprendió algo que pocos herederos se atreven a aceptar. A veces, mantener un legado significa saber cuándo soltarlo. Durante meses, guardó silencio mientras buscaba a alguien que pudiera salvar al periódico. No quería venderlo a una corporación sin alma ni a un fondo de inversión que lo destruyera. Buscaba un sucesor que entendiera el valor de la información. Alguien capaz de reconstruir la esencia del Post en una nueva era. Y lo encontró en un hombre que no venía del mundo de las letras, sino del de la tecnología. Jeff Bezos, fundador de Amazon, uno de los hombres más ricos y visionarios del planeta. Bezos no compró el Washington Post para ganar dinero. Lo compró porque entendía algo fundamental: que la información es el pulso de la civilización. Que sin una prensa libre, ni siquiera los algoritmos pueden sostener la verdad. Pagó $250 millones en efectivo, una cifra que para él era mínima, pero que representaba una nueva esperanza para el periódico. La noticia sorprendió al mundo. ¿Cómo podía el gigante del comercio electrónico hacerse cargo del templo del periodismo clásico? ¿Era el comienzo de una nueva era o el fin de una tradición? Cuando el anuncio se hizo público en agosto de 2013, la sala de redacción del Post quedó en silencio. Algunos lloraron, otros sonrieron con nostalgia. Donald Graham habló con serenidad. Dijo que su familia había hecho lo que creía correcto: entregar el periódico para que viviera, no para que muriera con su apellido. Y así, después de 80 años, la familia Graham cerró el ciclo. Desde Eugene, el banquero que compró un periódico moribundo en plena Gran Depresión, hasta Donald, el heredero que lo liberó en la era digital, cada uno había dejado algo de sí en las páginas del Post. Eugene creyó en el deber, Philip en el poder, Catherine en el coraje, Donald en la renuncia. Y detrás de todos permanecía el eco de una misma pregunta: ¿qué precio tiene la verdad? Quizá la respuesta esté escrita en los silencios, en las noches donde una mujer temblorosa levantó el solo teléfono y decidió enfrentarse al gobierno más poderoso del mundo, o en los jóvenes reporteros que, sin saberlo, derrumbaron una presidencia, o en las páginas que cada mañana salían de las rotativas con la intención de iluminar un poco más el mundo, porque al final, el Washington Post no es solo una empresa. Es un recordatorio de que la verdad, aunque frágil, siempre encuentra una forma de sobrevivir. Katharine Graham vivió lo suficiente para ver el triunfo de su legado. Murió en julio de 2001, a los 84 años. Había pasado de ser una viuda insegura a convertirse en una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Ganó el premio Pulitzer por su autobiografía, donde contó sin adornos la historia de su vida. Sus memorias se convirtieron en un bestseller, no porque buscara fama, sino porque su historia resonaba. Era la historia de cómo una persona común puede hacer cosas extraordinarias cuando elige el camino correcto, aunque sea el más difícil. Cuando murió, los obituarios la describieron como una titán del periodismo. Pero quienes la conocieron de cerca decían que nunca dejó de ser aquella mujer que temblaba en las reuniones. Solo que aprendió que el miedo no es debilidad, es la prueba de que estás haciendo algo que importa. El edificio del Washington Post, en el corazón de Washington, D.C., se convirtió en un símbolo, no solo de periodismo, sino de resistencia. En su fachada se grabaron unas palabras que definieron su espíritu: la democracia muere en la oscuridad. Esa frase, simple y contundente, se convirtió en su lema. No era un eslogan publicitario, era una advertencia. Muchos visitantes se detenían frente a esas palabras y las fotografiaban. Algunos las veían como una declaración política, otros como un recordatorio moral. Pero para los trabajadores del Post eran una promesa. Porque cada día, cuando entraban al edificio, sabían que su labor consistía en mantener la luz encendida. Bajo la propiedad de Jeff Bezos,
el periódico encontró nueva vida. Bezos invirtió en tecnología, contrató a cientos de periodistas, expandió la cobertura internacional. Pero lo más importante es que mantuvo su promesa. No intervino en la línea editorial. Dio libertad total a los periodistas. Y el Post volvió a ser rentable. No porque sacrificara su ética, sino porque combinó la profundidad periodística con la eficiencia digital. En pocos años, el Post volvió a ser relevante. Sus investigaciones siguieron provocando escándalos. Sus reportajes seguían incomodando a los poderosos. Y su nombre seguía siendo sinónimo de integridad. La historia de la dinastía Graham, vista en perspectiva, no es solo la historia de un periódico, es una parábola sobre el poder, la vulnerabilidad y la resistencia. Cada generación enfrentó su propia prueba de fuego. Eugene se enfrentó al fracaso económico. Philip a su mente quebrada. Catherine a la incredulidad de un mundo que no creía en ella. Donald al vértigo del cambio tecnológico. Todos, a su manera, cargaron con el mismo peso, la responsabilidad de sostener la verdad cuando nadie más lo haría. Y la verdad, como todo lo que importa, siempre tiene un precio. Ese precio no siempre se paga con dinero, sino con soledad, con miedo, con sacrificio. Catherine lo sabía bien. En sus últimos años solía repetir que el poder de la prensa no está en el tamaño de su audiencia, sino en la fuerza de su conciencia. ¿Qué sentido tiene informar si no se tiene el valor de incomodar? ¿Qué utilidad tiene la libertad si no se ejerce con responsabilidad? Aquellas palabras resonaban entre los periodistas jóvenes que ingresaban a la redacción. Muchos llegaban con la idea romántica de repetir la hazaña de Woodward y Bernstein. Pero pronto descubrían que el heroísmo del periodismo no estaba en la gloria, sino en la constancia. La mayoría de las grandes historias no se escriben en un instante de inspiración, sino en semanas de llamadas, silencios y puertas cerradas. El periodismo, decía Catherine, no es una profesión para los impacientes. En los años que siguieron a la venta, el Post siguió evolucionando. Se adaptó a las redes sociales, a los podcasts, a los formatos multimedia. Pero en todos ellos, la esencia era la misma: buscar significado. No solo contar lo que ocurre, sino ayudar a entender por qué ocurre. En ese sentido, el Post no había cambiado tanto desde los días de Eugene Meyer. Él también había creído que un periódico no debía ser un espectáculo, sino una herramienta de reflexión. En el mundo moderno, donde la inmediatez dominaba cada conversación, esa filosofía se volvió más necesaria que nunca. Los lectores ya no buscaban solo noticias, buscaban un ancla, y el Post, pese a los cambios, seguía siendo eso: un ancla en medio de la tormenta informativa, un lugar donde la verdad aún tenía peso, donde las palabras no se lanzaban al vacío, sino que se sostenían con responsabilidad. El retrato de Catherine Graham seguía colgado en el vestíbulo principal del edificio. Su imagen observaba todo con esa serenidad que siempre la caracterizó. Había sido humillada, ignorada y subestimada, y aún así había ganado. Su vida demostraba que el poder más grande no proviene de la fuerza, sino de la convicción. A veces, los nuevos empleados se detenían frente a su retrato antes de comenzar el día. Algunos apenas conocían su historia, pero bastaba mirarla para entender de qué estaba hecho aquel lugar. No era una empresa común, era un testimonio de que la valentía puede tener rostro de duda, que la historia puede escribirse desde el miedo y aún así ser heroica, que incluso en los momentos de oscuridad alguien debe sostener la luz. El legado de la familia Graham no terminó con la venta. Vivía en la forma en que los periodistas enfrentaban cada historia, en el respeto a los hechos, en la decisión de publicar incluso cuando era más fácil callar. Cada generación hereda una verdad que debe defender, y la suya era clara: el silencio es el mejor aliado del poder. Por eso, mientras el mundo se acelera y las palabras se multiplican sin sentido, el Washington Post sigue recordando algo esencial: que detrás de cada línea impresa, detrás de cada investigación y de cada historia contada con honestidad, hay un precio.
Y ese precio, como descubrió Katharine Graham hace tanto tiempo, siempre vale la pena pagarlo. Porque si algo enseña esta historia, es que la verdad no pertenece a una persona, ni siquiera a una familia. Pertenece a quienes se atreven a sostenerla, aunque tiemblen las manos, aunque el mundo entero les diga que se callen. El imperio de los Graham fue humano, imperfecto, trágico y admirable. Nació del valor de un hombre, se quebró por la locura de otro, resucitó con el coraje de una mujer y encontró redención en la humildad de su hijo. 4 generaciones unidas por un mismo propósito: mantener viva la llama de la verdad, y quizá, al final, esa sea la mayor lección de todas, que incluso los imperios más poderosos no se construyen con dinero, sino con principios, que la herencia más valiosa no es un nombre, sino una idea, y que mientras alguien, en cualquier rincón del mundo, abra un artículo del Washington Post buscando entender la realidad, esa idea seguirá viva. En los años posteriores a Watergate, el nombre del Post se convirtió en sinónimo de periodismo de investigación. Universidades de todo el mundo estudiaban el caso como ejemplo perfecto de cómo la prensa puede funcionar como contrapeso del poder. Woodward y Bernstein escribieron un libro sobre su experiencia, Todos los hombres del presidente, que se convirtió en un bestseller y luego en una película icónica. El periodismo experimentó un auge. Miles de jóvenes decidieron estudiar la carrera inspirados por aquella historia. Querían ser como Woodward y Bernstein. Querían derribar presidentes, corruptos. Querían cambiar el mundo con sus palabras. Pero pocos entendían que detrás de aquella victoria había años de trabajo tedioso, de puertas cerradas, de fuentes que desaparecían, de noches sin dormir. El periodismo no es glamoroso, es agotador, frustrante y a menudo ingrato. Pero cuando funciona, cuando una historia bien contada logra cambiar algo, no hay sensación comparable. Katharine Graham entendía eso mejor que nadie. Había visto de cerca el precio del periodismo honesto, había recibido amenazas, había sido atacada públicamente, había arriesgado su fortuna y su libertad, pero nunca se arrepintió. En una entrevista años después, le preguntaron si volvería a tomar la misma decisión de publicar los papeles del Pentágono y seguir con Watergate, sabiendo todo lo que vendría después. Su respuesta fue inmediata, sin dudarlo, porque si no lo hubiéramos hecho, no habría valido la pena tener un periódico. Esa frase resume toda su filosofía. Un periódico que no se atreve a incomodar al poder no sirve para nada. Es solo una máquina de entretenimiento, una distracción. El verdadero periodismo existe para vigilar a quienes gobiernan, para preguntar lo que nadie más pregunta, para decir lo que nadie más se atreve a decir. Durante las décadas de los 80 y 90, el Post mantuvo su prestigio. Cubrió guerras, elecciones, escándalos. Sus páginas siguieron siendo el lugar donde los políticos leían sobre sí mismos cada mañana. Pero el mundo estaba cambiando más rápido de lo que nadie imaginaba. La televisión por cable transformó el consumo de noticias. CNN lanzó la era de las noticias 24 horas. La gente ya no esperaba la edición matutina del periódico. Querían saber todo en tiempo real. Los periódicos comenzaron a perder relevancia. No desaparecieron, pero dejaron de ser la fuente primaria de información para muchos. La siguiente revolución sería aún más devastadora. Internet. Cuando el mundo entró al siglo XXI, los periódicos enfrentaron una crisis existencial. Internet ofrecía información instantánea y gratuita. Los anuncios clasificados, que habían sido una mina de oro para los diarios, migraron a sitios como Craigslist. Los ingresos publicitarios colapsaron. Los lectores jóvenes dejaron de comprar periódicos en papel. ¿Para qué pagar por algo que podían obtener gratis en línea? Donald Graham, quien había asumido el liderazgo del Post en 1993, veía los números con preocupación creciente. El periódico seguía siendo respetado, pero perdía dinero. Cada año las pérdidas aumentaban. Intentó todo lo posible para adaptarse. Lanzó una edición digital robusta. Invirtió en nuevas tecnologías. Contrató talento digital. Pero no era suficiente. El modelo de negocio tradicional estaba roto. Y nadie sabía cómo arreglarlo. A diferencia de otros dueños de periódicos, Donald
no estaba dispuesto a sacrificar la calidad periodística para ahorrar dinero. Sabía que sin periodismo de excelencia, el Post no era nada, pero también sabía que sin dinero no podía pagar a los periodistas. Era un círculo vicioso. Durante años luchó contra esa realidad. Usó las ganancias de otras partes del negocio familiar para subsidiar al periódico. Pero llegó un punto en que comprendió que no podía seguir así para siempre. La decisión de vender fue la más difícil de su vida. Significaba admitir que la familia ya no podía sostener el legado, que 80 años de historia familiar llegaban a su fin. Pero Donald entendió algo profundo. Amar algo significa estar dispuesto a dejarlo ir, si eso es lo mejor para su supervivencia. Cuando comenzó a buscar compradores, estableció criterios muy claros. No vendería a cualquiera. Necesitaba a alguien con recursos suficientes para invertir a largo plazo. Alguien que entendiera la importancia del periodismo independiente. Alguien que no convirtiera al Post en un megáfono político o en una fábrica de clickbait. Jeff Bezos cumplía todos esos requisitos. Era enormemente rico. Pensaba en décadas, no en trimestres. Y aunque no venía del mundo editorial, había demostrado una y otra vez que entendía cómo construir instituciones duraderas. El acuerdo se cerró en 2013. Bezos compró el Post por $250 millones con su dinero personal, no a través de Amazon. Dejó claro desde el principio que respetaría la independencia editorial, que no interferiría en las decisiones periodísticas, que su papel sería proveer recursos y visión estratégica, nada más, y cumplió su palabra. En los años siguientes, Bezos invirtió agresivamente en el periódico. Contrató a cientos de periodistas, mejoró la tecnología, expandió la cobertura internacional, lanzó nuevas secciones y formatos. El Post comenzó a crecer de nuevo. Su audiencia digital se multiplicó. Se convirtió en uno de los sitios de noticias más visitados del mundo. Y, lo más importante, volvió a ser rentable, pero nunca sacrificó su integridad. Siguió publicando investigaciones que incomodaban a los poderosos. Siguió haciendo preguntas difíciles. Siguió siendo fiel a la visión de Eugene Meyer. El deber es con los lectores, no con los gobernantes. La transformación del Post bajo Bezos demostró algo importante: que el periodismo de calidad puede sobrevivir en la era digital, pero solo si está dispuesto a evolucionar sin traicionarse. Solo si encuentra nuevas formas de llegar a la audiencia sin comprometer sus principios. El legado de la familia Graham, aunque ya no estuviera al mando, seguía siendo palpable. Cada decisión editorial importante se tomaba con una pregunta implícita. ¿Qué habría hecho Catherine? Su espíritu seguía guiando al periódico, no como una carga, sino como una brújula moral. Donald Graham siguió visitando la redacción ocasionalmente. Caminaba por los pasillos con nostalgia, saludando a los viejos colegas. En una de esas visitas, un joven reportero le preguntó si se arrepentía de haber vendido. Donald se quedó pensando un momento antes de responder. «No vendí el Post», dijo finalmente. «Lo liberé. Mi familia lo cuidó durante 80 años. Ahora le toca a otros continuar esa misión». Esa frase capturaba perfectamente la filosofía Graham. Nunca se vieron como dueños, sino como custodios temporales de algo más grande que ellos. Y cuando llegó el momento de pasar la antorcha, lo hicieron con dignidad. Hoy, el Washington Post sigue siendo uno de los periódicos más importantes del mundo. Cubre noticias desde todos los continentes. Gana premios Pulitzer con regularidad y mantiene su reputación como guardián de la democracia. En su redacción moderna, llena de pantallas y tecnología, todavía se conserva una vieja máquina de escribir en una vitrina. Era la máquina de Katharine Graham. La usaba para escribir notas durante los años más difíciles. Junto a ella hay una placa con su frase más famosa: «La verdad nunca es simple, pero siempre es necesaria». Cada nuevo empleado que entra al Post escucha la historia de la familia Graham. Aprende sobre Eugene y su visión, sobre Philip y su tragedia, sobre Catherine y su coraje, sobre Donald y su sacrificio, y comprende que está entrando a un lugar donde la historia importa, donde el legado no es solo una palabra, sino una responsabilidad. La historia de la dinastía Graham
Es, en última instancia, una historia sobre elecciones. Eugene eligió comprar un periódico, cuando todos le decían que era una locura. Philip eligió expandirlo, aunque su mente lo traicionara. Catherine eligió publicar cuando lo más fácil habría sido callar. Donald eligió vender cuando lo más tentador habría sido aferrarse. Cada elección tuvo consecuencias. Algunas fueron dolorosas, otras gloriosas, pero todas estuvieron guiadas por el mismo principio: hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil. Ese principio es el verdadero legado de los Graham, no el dinero que acumularon, ni el poder que ejercieron, sino la integridad con la que vivieron. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. En las universidades de periodismo de todo el mundo, la historia del Washington Post se enseña como el ejemplo máximo de lo que el periodismo puede lograr cuando se ejerce con valentía. Los estudiantes analizan las decisiones de Katharine Graham. Debaten si habrían tomado las mismas opciones. Estudian cada detalle de la investigación de Watergate, pero más allá de los aspectos técnicos, lo que aprenden es algo más profundo: que el periodismo es, en esencia, un acto moral. No basta con saber escribir o investigar. Hay que tener el coraje de usar esas habilidades para algo que importe. En los tiempos modernos, cuando las redes sociales han democratizado la información, pero también han facilitado la desinformación, el ejemplo del Post es más relevante que nunca. En un mundo donde cualquiera puede publicar cualquier cosa, la diferencia entre un periodista y un opinador es la verificación, el compromiso con los hechos, la disposición a corregir errores. El Post siempre entendió eso. Cometió errores, como todos, pero cuando se equivocaba, lo admitía públicamente. Esa transparencia, esa humildad intelectual, es parte de su fortaleza. Los lectores confían en el Post, no porque sea perfecto, sino porque saben que se esfuerza por serlo. El edificio del Washington Post en Washington, D.C., se ha convertido en un sitio casi sagrado para los periodistas. Muchos hacen peregrinaciones para verlo, para pararse frente a esas palabras grabadas: la democracia muere en la oscuridad, para sentir que son parte de algo más grande, porque el periodismo, cuando se hace bien, no es solo un trabajo, es un servicio público, es una forma de proteger a la sociedad de los abusos del poder. Y eso es exactamente lo que Eugene Meyer entendió cuando compró aquel periódico moribundo en 1933. No compró un negocio, compró una responsabilidad, una misión. Y esa misión pasó de generación en generación, transformándose, pero nunca desapareciendo. La historia de Katharine Graham ha trascendido el periodismo, se ha convertido en un símbolo del liderazgo femenino, de cómo una mujer puede triunfar en un mundo diseñado para excluirla. Su vida ha sido estudiada en escuelas de negocios, en programas de liderazgo, en seminarios sobre empoderamiento. Porque su historia no es solo sobre periodismo, es sobre superar el miedo, sobre encontrar la propia voz, sobre entender que el poder verdadero no viene de gritar, sino de la convicción silenciosa. En 2017 se estrenó una película sobre ella, The Post, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep. La película se centró en la decisión de publicar los papeles del Pentágono. Mostró a Katharine enfrentando sus miedos, desafiando a los hombres que la subestimaban, tomando la decisión más importante de su vida. La película fue un éxito. Millones de personas que nunca habían oído hablar de Katharine Graham descubrieron su historia, y muchos salieron del cine con lágrimas en los ojos, inspirados por esa mujer que se negó a ser intimidada. Eso es el poder de las historias. Nos conectan, nos inspiran, nos recuerdan que somos capaces de más de lo que creemos. El Washington Post hoy es muy diferente del que Eugene Meyer compró. Ya no depende del papel. Su audiencia es global, no local.
Sus periodistas trabajan desde todos los rincones del planeta, pero en su esencia sigue siendo el mismo: un grupo de personas comprometidas con contar la verdad, sin importar las consecuencias. Ese compromiso es el verdadero legado de la familia Graham. No las oficinas, ni los premios, ni los titulares históricos. Es la idea de que el periodismo importa, de que la verdad importa, de que en una democracia alguien tiene que vigilar a los poderosos. Y ese alguien son los periodistas. Cuando Katharine Graham murió en 2001, su funeral fue una ceremonia íntima. Asistieron presidentes, senadores, editores, reporteros. Todos vinieron a despedir a una mujer que había cambiado sus vidas. En los discursos, la describieron como valiente, visionaria, íntegra. Pero quienes la conocieron mejor dijeron que lo que más la definía era su humanidad. Nunca olvidó sus propias inseguridades. Nunca dejó de sentir empatía por quienes dudaban de sí mismos, porque ella había sido una de ellos. Había temblado en las reuniones, había llorado en soledad, había dudado de cada decisión, pero había seguido adelante, y al hacerlo, había demostrado que el heroísmo no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Su tumba está en el cementerio de Oak Hill en Washington, D.C. Es un lugar tranquilo, alejado del ruido de la ciudad. En su lápida hay una inscripción simple: Katharine Graham, 1917-2001, editora del Washington Post. No dice nada sobre los premios que ganó, ni sobre los presidentes que derribó, solo su nombre y su papel. Porque al final, eso es lo que ella quiso ser: una editora, alguien que ayudaba a contar historias importantes. La familia Graham ya no está al frente del Washington Post, pero su espíritu permanece, en cada investigación valiente, en cada pregunta incómoda, en cada decisión de publicar lo que otros preferirían ocultar. El Post sigue siendo lo que Eugene soñó, lo que Philip expandió, lo que Katharine salvó y lo que Donald preservó al dejarlo ir. Es un testamento viviente del poder de la prensa libre, un recordatorio de que en una democracia la información no es un lujo, es una necesidad. Y mientras haya periodistas dispuestos a buscar la verdad, mientras haya lectores dispuestos a exigirla, mientras haya instituciones como el Washington Post dispuestas a defenderla, la democracia tendrá una oportunidad. Porque, como dijo Katharine Graham en uno de sus últimos discursos, la prensa no es el enemigo del pueblo, es su protectora. Esa frase resume todo lo que el Post representa, todo lo que la familia Graham construyó a lo largo de 80 años, y todo lo que Jeff Bezos se comprometió a preservar cuando compró el periódico. La historia de la dinastía Graham es una historia americana en su esencia más pura. Es una historia de inmigrantes que construyeron fortunas, de hijos que heredaron responsabilidades, de tragedias que destruyeron vidas, de mujeres que desafiaron expectativas, de sacrificios que preservaron legados. Es una historia sobre el poder del propósito, sobre cómo una familia imperfecta, llena de conflictos y contradicciones, logró crear algo que trascendió sus propias vidas. No porque fueran perfectos, sino porque nunca dejaron de intentarlo. Hoy, cuando miramos al Washington Post, vemos más que un periódico. Vemos el resultado de decisiones valientes tomadas a lo largo de décadas. Vemos el fruto de sacrificios personales y profesionales. Vemos la prueba de que los principios pueden sobrevivir a las épocas. Y vemos, sobre todo, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar una diferencia. No necesitamos ser perfectos. No necesitamos ser los más inteligentes o los más poderosos. Solo necesitamos tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. La historia de la familia Graham y el Washington Post no termina con la venta a Jeff Bezos. En realidad, esa transición marcó el comienzo de un nuevo capítulo que demostraría si los principios construidos durante 80 años podían sobrevivir sin el apellido que los había sostenido. Era una prueba de fuego para una idea. ¿Puede la integridad periodística existir independientemente de quienes la fundaron? Los primeros meses después de la venta fueron tensos. Los empleados del Post observaban cada movimiento de Bezos con suspicacia.
¿Cumpliría su promesa de no intervenir en la línea editorial? ¿O eventualmente intentaría usar el periódico para sus propios fines? Amazon era una corporación gigantesca con intereses en todo el mundo. ¿Qué pasaría cuando el Post tuviera que investigar algo relacionado con Amazon? Esas preguntas flotaban en el aire como fantasmas invisibles, pero Bezos, fiel a su palabra, mantuvo la distancia. Cuando el Post publicó investigaciones críticas sobre las condiciones laborales en los almacenes de Amazon, no hubo interferencia. Cuando cubrieron batallas legales que involucraban a la compañía, no recibieron llamadas pidiendo suavizar el tono. La promesa se estaba cumpliendo, y los periodistas comenzaron a respirar con alivio. Sin embargo, la transformación del Post bajo Bezos no fue solo sobre independencia editorial. Fue sobre reinventar completamente el modelo de negocio. Bezos entendía algo fundamental que muchos editores tradicionales no comprendían. En la era digital, la audiencia es global, no local. Un periódico ya no compite solo con otros periódicos de su ciudad. Compite con todo el contenido disponible en Internet. Para sobrevivir, el Post necesitaba ser no solo bueno, sino excepcional. Y necesitaba llegar a millones de personas en todo el mundo. La estrategia fue audaz. Bezos invirtió en tecnología de punta. El Post desarrolló su propio sistema de publicación digital llamado Arc Publishing, tan bueno que otros periódicos comenzaron a comprarlo. Crearon algoritmos sofisticados para entender qué historias resonaban con qué audiencias. Lanzaron newsletters especializadas. Experimentaron con formatos de video, podcast, realidad virtual. Pero lo más importante es que nunca sacrificaron la calidad por los clics. Mientras otros medios caían en la trampa del clickbait, publicando titulares sensacionalistas para generar tráfico, el Post mantuvo su dignidad. Sus titulares eran precisos, sus historias profundas, su compromiso con la verdad inquebrantable. Y funcionó. La audiencia digital del Post explotó. De unos pocos millones de visitantes mensuales, pasaron a más de 100 millones. Se convirtieron en uno de los sitios de noticias más leídos del planeta. Y lo lograron sin traicionar los principios de Eugene Meyer. El equipo editorial creció dramáticamente. Bezos contrató a cientos de periodistas, editores, fotógrafos, diseñadores. Abrieron oficinas en ciudades de todo el mundo. Cubrieron guerras en Medio Oriente, elecciones en Europa, crisis humanitarias en África. El Washington Post, que había nacido como un periódico local, se había transformado en una voz verdaderamente global. Pero con ese crecimiento vinieron nuevos desafíos. El periodismo en la era de las redes sociales es fundamentalmente diferente al de la era del papel. Las noticias falsas se propagan más rápido que la verdad. Los algoritmos favorecen el contenido emocional sobre el factual. Las burbujas de filtro hacen que la gente solo vea información que confirma sus creencias preexistentes. En ese contexto, ser un periódico serio se volvió más difícil, pero también más necesario. El Post tuvo que aprender a navegar este nuevo mundo. Desarrollaron equipos especializados en fact-checking. Crearon bases de datos para rastrear declaraciones de políticos. Invirtieron en periodismo de datos, usando análisis estadístico para descubrir patrones que de otra manera permanecerían ocultos. Se convirtieron en pioneros de nuevas formas de contar historias. Una de sus innovaciones más exitosas fue la sección Fact Checker, donde periodistas especializados verificaban las declaraciones de figuras públicas y les asignaban pinochos según el nivel de falsedad. Era una forma ingeniosa de hacer accountability periodístico accesible y hasta entretenido. La sección se volvió enormemente popular y fue imitada por medios de todo el mundo. Durante la administración presidencial de Donald Trump, que comenzó en 2017, el Post enfrentó un desafío sin precedentes. Trump atacaba constantemente a la prensa, llamándola enemiga del pueblo y acusando a los periodistas de publicar noticias falsas. El Washington Post fue uno de sus blancos favoritos. Lo atacaba en Twitter casi diariamente, muchas veces confundiendo al periódico con Amazon y acusando a Bezos de usar el Post para fines políticos. Fueron años intensos para el periódico. Cada investigación que publicaban generaba ataques virulentos. Los reporteros recibían amenazas.
Los editores tenían que verificar cada dato múltiples veces, porque sabían que cualquier error, por pequeño que fuera, sería amplificado y usado para desacreditar todo su trabajo. Pero el Post no se doblegó. Hicieron exactamente lo que Katharine Graham habría hecho. Siguieron publicando la verdad, sin importar las consecuencias. Investigaron conflictos de interés, posibles obstrucciones a la justicia, relaciones con potencias extranjeras. Su cobertura fue implacable pero justa. Nunca cruzaron la línea hacia activismo político. Se mantuvieron fieles a los hechos. Y el público lo notó. Las suscripciones digitales del Post crecieron exponencialmente durante esos años. Millones de personas que querían información confiable, en medio del caos, recurrieron al Post. La frase «La democracia muere en la oscuridad» resonó con una urgencia renovada. La gente sentía que la democracia estaba realmente en peligro, y el Post se convirtió en un símbolo de resistencia. No resistencia política partidista, sino resistencia al asalto contra la verdad misma. Dentro de la redacción, los periodistas sentían el peso de la historia. Sabían que estaban viviendo un momento que sería estudiado durante décadas. Algunos veteranos, que habían cubierto Watergate, veían paralelismos inquietantes. Otros, más jóvenes, simplemente intentaban hacer su trabajo lo mejor posible bajo una presión inmensa. Marty Baron, el editor ejecutivo del Post durante esos años, se convirtió en una figura emblemática. Tranquilo, meticuloso, inflexible en sus estándares, Baron guiaba al periódico con una mano firme. En las reuniones editoriales, su mantra era simple: hagamos nuestro trabajo, no dejarse distraer por los ataques, no responder a las provocaciones, simplemente hacer periodismo excelente, día tras día. Esa filosofía mantuvo al Post en el camino correcto. Ganaron Pulitzers, rompieron historias importantes y mantuvieron la confianza de millones de lectores que dependían de ellos para entender lo que realmente estaba pasando en su país. Mientras tanto, Donald Graham observaba todo esto desde la distancia. Ya no tenía ningún papel formal en el Post, pero seguía siendo su lector más fiel. En entrevistas ocasionales, expresaba orgullo por lo que el periódico se había convertido. Decía que vender había sido la decisión correcta, que Bezos había resultado ser exactamente el tipo de propietario que el Post necesitaba. Había momentos de nostalgia, por supuesto. Extrañaba los días en que podía caminar por la redacción y conocer a cada periodista por su nombre. Extrañaba las conversaciones con los editores, las discusiones sobre qué historia debía ir en portada. Pero sabía que el periodismo había evolucionado más allá de lo que él podía manejar. La era digital requería habilidades y recursos que él no podía proporcionar. Su decisión de vender había permitido que el Post no solo sobreviviera, sino que prosperara. La familia Graham, aunque ya no al mando del Post, seguía siendo respetada en círculos periodísticos y empresariales. Donald se dedicó a la filantropía y a la educación. Invirtió en programas para mejorar las escuelas públicas. Trabajó en iniciativas para reducir la desigualdad. Usó la fortuna que había recibido de la venta del Post para hacer el bien en otras áreas. Sus hermanos y primos siguieron caminos similares, algunos en negocios, otros en servicio público, otros en organizaciones sin fines de lucro. Pero todos compartían una característica: un sentido de responsabilidad social heredado de sus padres y abuelos. El dinero, les habían enseñado, es una herramienta. Lo importante es que construyes con ella. En el edificio del Washington Post, una nueva generación de periodistas continuaba la tradición. Muchos ni siquiera habían nacido cuando Katharine Graham tomó su histórica decisión de publicar los papeles del Pentágono. Para ellos, Watergate era historia antigua, algo que habían estudiado en la universidad, pero todos entendían el peso del lugar donde trabajaban. Durante la orientación para nuevos empleados, siempre había una sesión sobre la historia del Post. Les mostraban documentales sobre Watergate, les contaban la historia de Katharine Graham, les explicaban por qué el periódico se tomaba tan en serio su papel de vigilante del poder. Era una forma de transmitir el ADN cultural de la institución. Algunos jóvenes periodistas encontraban esto un poco anticuado al principio.
Vivían en la era de Twitter y TikTok. ¿Por qué importaba tanto lo que había pasado hace 50 años? Pero con el tiempo comenzaban a entender. Comprendían que trabajar en el Post no era solo un empleo, era ser parte de algo más grande, era cargar con una responsabilidad que trascendía sus propias carreras. El legado también se manifestaba en formas más sutiles. En la cultura de la redacción había un respeto profundo por la verificación de hechos. Nadie publicaba nada sin estar absolutamente seguro. Las fuentes se confirmaban y volvían a confirmar. Los abogados revisaban cada historia sensible. Este rigor a veces frustraba a los periodistas más jóvenes, acostumbrados a la velocidad de las redes sociales. Querían publicar rápido para ganar la historia. Pero los editores veteranos les enseñaban paciencia. Mejor llegar segundo con la historia correcta que primero con la equivocada. Era un mantra común. Esa filosofía le había costado al Post. Algunos exclusivas a lo largo de los años. Otras publicaciones publicaban rumores o información sin confirmar para ser los primeros. El Post esperaba, y cuando finalmente publicaban, su versión era la definitiva, la que otros medios citaban, la que se convertía en el registro histórico. Esa credibilidad era su activo más valioso, más importante que cualquier tecnología o cualquier reportero estrella. Era lo que habían construido a lo largo de décadas y lo que podían perder en un instante con un solo error grave. Los desafíos del periodismo moderno seguían evolucionando. La inteligencia artificial comenzó a cambiar la forma en que se producían y consumían las noticias. Algunos predecían que los robots reemplazarían a los periodistas. El Post experimentó con IA, usándola para tareas como escribir resúmenes de resultados deportivos o generar gráficos automáticos. Pero el periodismo de investigación, el tipo que realmente importaba, seguía siendo profundamente humano. Requería intuición, empatía, la capacidad de ganarse la confianza de las fuentes. Esas eran habilidades que ninguna máquina podía replicar. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 sacudió al mundo, el Post enfrentó otro desafío existencial. Con millones de personas confinadas en sus casas, la demanda de noticias se disparó. Pero al mismo tiempo, la economía colapsó y los anunciantes desaparecieron. Fue una crisis perfecta. Más lectores que nunca, pero menos ingresos. Bezos tuvo que inyectar más capital para mantener el periódico funcionando, pero nunca consideró recortar la cobertura. De hecho, la expandieron. Contrataron más periodistas científicos para cubrir la pandemia. Desarrollaron herramientas interactivas para rastrear casos y muertes. Publicaron investigaciones sobre la respuesta gubernamental, sobre las desigualdades raciales expuestas por el virus, sobre el desarrollo de vacunas. Fue periodismo de servicio público en su máxima expresión, y durante un tiempo, el Post hizo que gran parte de su cobertura de COVID-19 fuera gratuita, eliminando el muro de pago. Era lo correcto, incluso si costaba dinero, porque al final, el propósito del Post nunca había sido maximizar ganancias. Era servir al público. Cuando la pandemia finalmente comenzó a ceder y el mundo empezó a recuperar algo de normalidad, el Post emergió más fuerte. Había demostrado su valor cuando más se necesitaba. Había probado que el periodismo serio importaba en momentos de crisis y había ganado millones de nuevos lectores que habían descubierto el valor de la información confiable. Mirando hacia atrás a lo largo de casi un siglo de historia, el arco de la familia Graham y el Washington Post es extraordinario. Comenzó con un acto de fe en medio de la Gran Depresión. Un hombre que vio potencial donde otros solo veían ruinas. Continuó con una tragedia. Un líder brillante destruido por su propia mente. Se elevó con el coraje de una mujer que aprendió a encontrar su voz. Se preservó mediante el sacrificio de un hijo que supo cuándo dejar ir, y encontró nueva vida en manos de un visionario tecnológico que entendió el valor de la verdad. En cada etapa, el Post podría haber desaparecido, podría haberse vendido a alguien que lo hubiera convertido en propaganda, podría haberse diluido en la mediocridad, podría haber sacrificado sus principios por las ganancias, pero no lo hizo. Y la razón principal fue la familia Graham. No fueron perfectos, cometieron errores,
tuvieron sus propias tragedias y defectos, pero nunca traicionaron el principio fundamental establecido por Eugene, que el deber de un periódico es con sus lectores, no con los poderosos. Ese principio, tan simple en teoría pero tan difícil de mantener en la práctica, fue el hilo dorado que atravesó todas las generaciones. Fue lo que permitió a Catherine decir publiquemos, cuando todos los incentivos apuntaban a callarse. Fue lo que guió a Donald cuando tuvo que elegir entre aferrarse al control familiar y garantizar la supervivencia del periódico. Hoy, cuando estudiantes de periodismo aprenden sobre el Post, a menudo se preguntan, ¿podría volver a pasar? ¿Podría otra familia construir algo similar en la era moderna? La respuesta honesta es, probablemente no. El mundo ha cambiado demasiado. Los periódicos ya no son el centro del ecosistema informativo. Las fortunas personales, por grandes que sean, difícilmente pueden sostener operaciones periodísticas del tamaño del Post. La economía de la información se ha fragmentado de formas que habrían sido inimaginables en 1933, pero eso no hace que la historia sea menos relevante. Al contrario, la hace más preciosa. El Post es un recordatorio de lo que es posible cuando se combinan recursos, visión y principios. Es un ejemplo de cómo las instituciones pueden sobrevivir a sus fundadores si los valores están suficientemente arraigados. Es una demostración de que el periodismo valiente puede marcar una diferencia real en el mundo. Las lecciones de la familia Graham trascienden el periodismo. Hablan sobre liderazgo en tiempos de incertidumbre, sobre cómo mantener la integridad cuando todos te presionan para que la abandones, sobre el verdadero significado del legado. No es lo que guardas para ti, sino lo que dejas para otros. Catherine Graham entendió esto mejor que nadie. En sus últimos años, cuando reflexionaba sobre su vida, a menudo decía que su mayor logro no fue derribar a un presidente o salvar un periódico. Fue demostrar que una persona ordinaria puede hacer cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen. Ella se veía a sí misma como ordinaria, una mujer con miedos e inseguridades, alguien que dudaba constantemente de sí misma, pero cuando llegó el momento de elegir entre lo fácil y lo correcto, eligió lo correcto. Y esa elección cambió la historia. Su vida se convirtió en un manual de liderazgo. No el tipo de liderazgo que se enseña en las escuelas de negocios, todo sobre carisma y visión estratégica, sino un liderazgo más profundo y más difícil, el liderazgo moral, el coraje de hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando te destroza por dentro. Los últimos años de Catherine fueron tranquilos. Escribió sus memorias, pasó tiempo con sus nietos, disfrutó de la tranquilidad después de décadas de tormenta, pero nunca dejó de leer el Post cada mañana. Y cuando veía una historia que la hacía sentir orgullosa, sonreía. Sabía que había valido la pena. Todos los años difíciles, todas las noches de insomnio, todas las lágrimas derramadas en soledad, habían valido la pena porque el Post seguía haciendo su trabajo, seguía vigilando al poder, seguía contando verdades incómodas, seguía siendo exactamente lo que Eugene había soñado cuando levantó la mano en aquella subasta hace casi un siglo. Cuando murió, en 2001, dejó un vacío enorme, pero también dejó un ejemplo que continúa inspirando. Cada año hay conferencias y seminarios sobre su liderazgo. Su autobiografía sigue siendo lectura obligatoria en programas de periodismo y negocios, y su nombre es sinónimo de integridad en una era donde esa palabra a veces parece estar desapareciendo. El Washington Post hoy existe en un mundo que Eugene Meyer nunca podría haber imaginado. Noticias que viajan a la velocidad de la luz. Información disponible instantáneamente en dispositivos que caben en el bolsillo. Competencia no solo de otros periódicos, sino de billones de fuentes en Internet. Pero el propósito fundamental sigue siendo el mismo: dar sentido al mundo, ayudar a la gente a entender lo que está pasando y por qué importa. Separar los hechos de las mentiras, responsabilizar a los poderosos. El hecho de que el Post haya logrado adaptarse a cada nueva era sin perder su esencia
es testimonio de la fortaleza de sus cimientos. Eugene construyó bien. Philip expandió estratégicamente. Catherine defendió valientemente. Donald preservó sabiamente. Y Bezos ha continuado fielmente. Es una cadena ininterrumpida de custodia que ha mantenido viva una idea, que la verdad importa, que el periodismo bien hecho es esencial para la democracia, que algunas cosas no deben sacrificarse por las ganancias. En un mundo cada vez más cínico, donde muchas instituciones han defraudado la confianza pública, el Washington Post se mantiene como un contrapunto esperanzador. No es perfecto. Comete errores. Tiene sus críticos tanto en la izquierda como en la derecha. Pero sigue esforzándose por cumplir con el estándar establecido hace casi un siglo. Y mientras lo haga, el legado de la familia Graham estará vivo. No en placas conmemorativas ni en edificios con su nombre, sino en cada historia bien reportada, en cada verdad revelada, en cada momento en que el poder intenta ocultar algo y un periodista del Post decide que el público tiene derecho a saberlo. Esa es la verdadera fortuna que los Graham construyeron. No está medida en dólares ni en propiedades. Está medida en vidas cambiadas, en injusticias expuestas, en democracia protegida. Es una fortuna que no puede ser gastada ni robada. Una fortuna que crece cada vez que alguien lee el Post y aprende algo importante. Cada vez que una historia del Post hace que un político reconsidere una decisión corrupta. Cada vez que una investigación del Post salva vidas al exponer un peligro. Y así, mientras existan personas que valoren la verdad, mientras existan periodistas dispuestos a buscarla sin importar el costo, mientras existan lectores que exijan más que entretenimiento de sus fuentes de información, la historia de la familia Graham continuará resonando. Porque no es solo su historia, es la historia de todos nosotros, de nuestra eterna lucha entre la verdad y la mentira, entre el coraje y el miedo, entre hacerlo fácil y hacerlo correcto. Y en esa lucha necesitamos ejemplos que nos recuerden lo que es posible. La familia Graham nos dio ese ejemplo. El Washington Post continúa dándolo cada día. Y mientras lo haga, la democracia tendrá una oportunidad de sobrevivir. Porque al final, eso es lo que está en juego. No solo un periódico, no solo una familia, sino la idea misma de que la verdad puede prevalecer sobre el poder. Esa fue la apuesta de Eugene Meyer en 1933. Y contra todo pronóstico, esa apuesta sigue pagando dividendos casi un siglo después. Ese es el verdadero secreto detrás de esta gran fortuna, que algunas apuestas, las que se hacen con integridad y propósito, nunca dejan de crecer.